Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buscando sus dos apellidos y sus para registrar su asistencia y creo que Ingeniero, buenas noches. y buenas noches. Creo que ustedes ya saben que ahora hay que llevar el registro de su asistencia aquí en el SIGA JBA. Entonces, hay que ver la asistencia de ustedes, ¿no? Ya. Creo que sí les comenté que esta asistencia que yo tomo aquí se va hoy día mismo, se va a un reporte a la CNC, por lo cual es importante que siempre marquen aquí. O sea, aparte de la asistencia de Zoom, la asistencia de Zoom va a servir para mi control, pero este reporte se va a la CNCIC, entonces la CNCIC se va a enterar hoy día mismo si ustedes están asistiendo o no. Por lo tanto, es importante que siempre tengan su asistencia aquí, ¿no? Salvatierra, Macías y Herrera. Sierra, Macías, Herrera, Veloz, Romero, Zuckerberg, Veloz, Romero. Morán, profe. Zambrano, Aroca, Morán, Villamar. Zambrano, Aroca, Morán, Villamar. Ya, creo que los que han marcado aquí ya los puse todos, ¿no? Ajá, nadie parece que se me quedó ya. Entonces, después, antes de finalizar, ahí vemos si de repente alguien más ha ingresado para actualizar la asistencia. Ya, listo. Entonces, ya le decía que esta asistencia se va al CNCIC y es importante tenerla registrada. Ya. Ya, entonces, las últimas clases, pues estuvimos viendo el marco virtual. Ahí llegó alguien más, llegó Molina. Molina. Ya, entonces les decía yo que en la última clase estábamos viendo el marco legal y que esta era una herramienta importante para poder pelear contra los delitos informáticos, ¿no? No era lo único, pero sí era algo, era uno de los pilares que tenía que desarrollarse. Habíamos visto cómo hay delitos y como que hay delitos combinados y cuando los delitos son combinados, pues hay que describirlos, analizarlos para poder ver cuáles son las sanciones, ¿verdad? Y los derechos que están violentando. Entonces eso ya habíamos visto. Habíamos visto que hay ciertas cosas que nosotros damos por normales, pero que realmente están
son transgresiones hacia los derechos. Ahí está entrando René Sánchez. Vamos a buscar. Ya lo encontré. ¿Quién más están? ¿Alguien más está? Javier Cruz y Wellington Barzola. Ya, estoy viendo, jóvenes, que ahí acaba de ingresar Javier Cruz, pero no lo veo yo en la lista. No sé si de repente prestó la cuenta, está bajo otro nombre, porque Javier Cruz no lo tengo aquí en la lista. O sea, sí tengo Cruz, pero es Cristel Cruz. No sé si el usuario que está bajo el nombre de Javier Cruz. Dice que es Crister. Ahí Ah. escribió. A ver. Ah, ya vi. Y entonces, o sea, sí le había puesto porque era la única cruz, ha de ser la cuenta del hermano tal vez. Ya listo. Entonces ahí estamos al día con la asistencia. Recuerden que esa asistencia que se marca por el JBA es asistencia que se va al CNC. Ya, listo, jóvenes. Entonces estábamos viendo el tema de los delitos, de la legislación, ¿verdad? También habíamos entrado en algunos dilemas que se presentan, como si los proveedores de Internet son culpables o no, ¿verdad? O sobre hasta qué punto llega el derecho de una empresa con respecto a los derechos propios de una persona. También analizamos pues que somos un país pirata, que eso debería de cambiar, o sea que esta cultura ya no la deberíamos de tener. Habíamos visto también el tema de la privacidad, cómo hoy en día no se respetan las redes sociales, pero que sin embargo eso atenta contra nuestros derechos. También habíamos visto la importancia de nuestros datos personales, que estos no deberían estar a disposición de todo el mundo, sino que deberían de ser privados. Hablamos también de los delitos informáticos, de cómo estos han ido creciendo, especialmente en los últimos años. Han crecido bastantes. De hecho, no recuerdo dónde fue que conversamos, pero alguien decía que había escuelas de hacker. Escuelas de hacker, o sea, así como que les enseñaban a hacer todo para hacer delitos. O sea, no basta con unos cuantos, sino que ahora hay escuelas de hacker. Entonces, así de evolucionada está la cosa. Y con título, y con soporte telefónico. O sea, usted llama a 1-800 hackers, oiga, no me sale el comando para hackear el Facebook. Ah, ya, mire, póngale, pruébele tal cosa. O sea, así de organizados están estos temas, ¿no? Ya habíamos visto las definiciones de los delitos informáticos, donde no solamente es el uso de la computadora, sino el uso de todas las tecnologías o todas las TIC que están involucradas en los delitos informáticos. Habíamos visto que los delitos informáticos, las computadoras pueden ser la herramienta o pueden ser el objetivo, ¿verdad? Hablamos del sujeto activo, que es la persona quien
realiza los diferentes tipos de ataques y que esta persona no era común. O sea, el delincuente informático es difícil de identificarlo. No sé si yo les mandé este deber. Ya les mandé ese deber, ¿verdad? Sí, profe. Entonces este deber es en grupo. Hoy día, por lo menos hoy día, hoy día deberían entregarme los integrantes del grupo. Y este deber me imagino yo que lo dejé para el viernes, porque es exposición. La persona que expone se gana su punto de participación en clase y los demás pues se ganan su punto de la actividad que se realiza. ¿Sí? Entonces el que expone de una vez va matando un pájaro con un tiro. No, la exposición de esto de aquí no es que es un desarrollo grande, sino que es simplemente como un poniéndonos al día. Y no deberían demorarse más allá de 2 minutos, 3 minutos en tocar el tema. No son temas extensos, no son, no tienen que llenar con una carilla, con media carilla, creo que se tiene suficiente información. ¿Sí? Sino que más bien el tema es como para saber un poco, pues, cómo está nuestro medio, si ha sido atacado y qué tipos de ataques son los que se han presentado. Entonces, no es tan elaborado esta primera tarea. Lo que sí es que tienen que exponer, ¿verdad? Porque más allá de la información que ustedes me entreguen, lo que quiero es la exposición para que todos nos pongamos al tanto de qué delitos informáticos han ocurrido. Y otra cosa también que va a ser importante es que que no hagan el mismo tema. O sea, igual creo que aquí son como 3 grupos, me parece, que se pueden armar aquí. Entonces, verifiquen que no se hayan cruzado con el tema, ¿no? Para que sean cosas diferentes y que sea mejor. Y bueno, entonces eso es todo lo que hemos visto y hoy día nos toca hablar del sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el que recibe el ataque del sujeto activo, es decir, el perjudicado, ¿no? Este es el sujeto pasivo. Ya, una de las razones por las cuales nosotros nos enteramos de que ha ocurrido un delito informático, ¿verdad? Es porque el mismo sujeto pasivo es el que se da cuenta y es el que informa. Si el sujeto pasivo no se da cuenta que ha ocurrido un delito, muy probablemente nadie más se entere, ¿no? Entonces esta es la primera persona que se llega a enterar de que ha sufrido un ataque. Generalmente cuando el sujeto pasivo descubre que ha sido atacado, a lo mejor es una casualidad. Por ejemplo, dice, hoy voy a apagar la luz, y cuando se da cuenta, su cuenta está vacía. O de repente el sujeto pasivo revisa unos correos y dice en su compra en China, ¿verdad? Ha sido enviada y dice, pero yo no he comprado en China. Entonces, así, por casualidad, pues el sujeto pasivo se da cuenta de que ha sufrido un delito informático, ¿no? Eh, realmente, y creo que ya hablamos sobre la cifra negra, ¿verdad? O sobre la lista negra, ya hablamos la semana pasada, realmente es improbable poder conocer cuál es la magnitud de estos delitos, ¿no? Incluso muchos de estos delitos ni siquiera son descubiertos, o sea, hay hoy en día y muchos de nosotros pueden estar hackeados y no lo sabemos, ¿no? Hasta que de repente el hacker decida que somos un objetivo de interés para de repente quitarnos los archivos o pedirnos recompensas. ¿Sí? Entonces, podemos andar por la vida hackeados y ni siquiera nos hemos enterado. Ya, y todo esto que les estoy comentando, y considerando que las empresas no les gusta denunciar este tipo de delitos, porque esto daña su imagen con respecto a la economía, ¿verdad? Y también las empresas no quieren decir, ¿saben qué? Perdí tantos millones de dólares porque me hackearon. O sea, es una forma un poco vergonzosa de perder dinero. Entonces, pues esto está en la lista negra o lo que se conoce como la cifra negra o la cifra oculta. Es decir, que la mayoría de las veces no nos enteramos de estos tipos de ataques.
Es por eso que ustedes cuando investiguen las empresas ecuatorianas no van a encontrar mucha información porque no les interesa hacer un informe sobre lo que les ha pasado, ¿no? Porque se ve un poco feo, ¿no? E incluso si es que alguna dice, a lo mejor va a decir algo escueto como fuimos hackeados, pero no van a revelar las pérdidas o lo que les encontraron por el tema de cuidar un poco el prestigio. Entonces, si no encuentran tanta información, no importa, no es obligatorio que cumplan todo el formato, pero si lo encuentran sería muy bueno porque eso nos permitiría conocer mejor el contexto. Cuando los delincuentes informáticos atacan, tienen varios objetivos, ¿no? Un objetivo, y por lo general, es el dinero, es decir, buscan la manera de tener ingresos económicos. Otro objetivo es la información confidencial, es decir, obtener información que puede ser vendida para terceros, ¿verdad? O a veces incluso puede ser utilizada como para extorsiones. ¿Sí? Otros son los beneficios personales, por ejemplo, ocultar información, extorsión, enriquecimiento ilícito, espionaje. Entonces puede ser alguno de los temas para el delito. Otro puede ser el daño. Por ejemplo, conseguir indemnizaciones, cerrar empresas, ¿verdad? Eludir algún tema legal. Entonces, es el daño. Por ejemplo, esto no tiene que ver con delitos informáticos, pero en Quito, generalmente cuando hay este tipo de alborotos, siempre hay instituciones como la Contraloría, me parece que fue la que fue atacada, invadida, donde tratan de destruir las computadoras, ¿no? Tratan de destruir los archivos y hoy en día, como la mayoría de cosas se maneja de manera digital, tratan de destruir los archivos digitales, ¿verdad? O los documentos de determinados juicios que de repente tienen un interés político o delictivo para que perdido los documentos sea difícil de terminar los casos, ¿no? Si, por ejemplo, se llevan las pruebas, a falta de pruebas, entonces no toca más que dictar la liberación de los detenidos, ¿no? Entonces son muchos los intereses que pueden tener los delincuentes para realizar este tipo de ataques. Programas utilizados por los ciberdelincuentes, tenemos, bueno, estos no necesariamente están actualizados, pero para tener una idea tenemos los spyware, ¿verdad? Estos recogen la información privada sin el consentimiento del usuario. Por ejemplo, ustedes que utilizan ese WhatsApp Plus, entonces ese podría caer en esta categoría donde ustedes dicen que no pasa nada, pero ahí están que se les cogen la información, ¿verdad? Saben de qué pata cogía y entonces eso le da un poder sobre ustedes, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo es que les llega publicidad que tiene que ver con sus intereses. Entonces esos son los spyware. Tenemos los dialer, esto es una tecnología antigua donde se conectaban a los modems y realizaban llamadas por cobrar, ¿sí? Tenemos los keylogger, estos ya eran populares, ahora ya como hay, estamos más protegidos, ya no funcionan tanto como antes, pero estos los encontrábamos en los cybers donde los keylogger capturan las teclas que se van digitando y de esa manera van capturando usuarios y claves de los usuarios. Tenemos los adware, estos también eran bastante molestosos que cargaban publicidad no deseada en nuestros navegadores. Entonces, hay bloqueadores de los adware. Tenemos los backdoor, estas son puertas traseras que permiten el ingreso a un sistema sin realizar una autentificación legítima. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba dejar los backdoors, pero para mí nada más, porque yo cuando desarrollaba sistemas, a veces necesitaba ingresar rápido al sistema sin tener que pasar por módulos de seguridad y de auditoría. Entonces yo me creaba una clave maestra o una llave maestra para entrar al sistema rápido, ¿no? Sin tener que hacer muchos trámites. Entonces eso es un backdoor. En mi caso yo lo hacía por el tema de hacer más rápido la depuración de los programas, ¿verdad? Pero hay otras personas que los hacen con fines
de tener una puerta de ingreso o vender esa puerta de ingreso a terceras personas para que hagan movimientos inadecuados, ¿no? Tenemos los exploits. Los exploits son huecos de seguridad que tienen la mayoría de software. Recuerden ustedes que ningún software es 100% fiable, ¿verdad? Los software están en desarrollo y a veces son lanzados de producción con muchas debilidades. Entonces los backdoor aprovechan esas debilidades para poder ingresar al sistema y garantizarse una autentificación legítima, ¿verdad? Con el fin de ganar privilegios y apoderarse de todo el sistema informático. Entonces, estos son sumamente peligrosos. En TDS creo que hay una materia que se llama seguridad informática. En esa seguridad informática hay unos programas como por ejemplo el Kali Linux que tienen herramientas para el hackeo y la mayoría de esas herramientas explotan los exploits. ¿Sí? Entonces va probando que exploit no se ha parchado en las máquinas y entonces tiene la capacidad de apoderarse de dichas máquinas. Tenemos los rookies. Estos rookies son programas que permiten un acceso al ordenador, ¿verdad? Con privilegios, de tal manera que se pueda ejecutar y acceder a sitios que únicamente se tienen con privilegios de administrador. Estos tipos de programas generalmente tratan de permanecer ocultos para ir corrompiendo el sistema operativo, ¿no? Entonces, esos son los rookies. Ya, entonces, esos son algunos de los programas. No, yo diría que no están tan actualizados. Hoy en día hay nuevas tecnologías, ¿no? Que tienen sus propios nombres. De hecho, cada cosa ahora tiene un nombre. Entonces es simplemente una base, nada. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes? Una de las principales técnicas es la ingeniería social, ¿verdad? La premisa es que es más fácil engañar a una persona que a una computadora. Las computadoras no son infalibles, pero de todas maneras requieren cierta inversión de tiempo para poder violentar sus seguridades, ¿no? Entonces es más fácil trabajar con el humano. Para eso pues, se utiliza manipulación psicológica, se utiliza la información confidencial. Por eso es que yo les decía que no es bueno tener que nuestra información sea pública, porque con esa información pública se puede aprovechar para engañar, ¿no? Aquí hacen un bastante juego psicológico, entonces esto tenemos que tratar de evitar. ¿Cuáles son algunas de las técnicas de la ingeniería social? Tenemos el respeto a la autoridad. Aquí, si uno se hace pasar por autoridad, generalmente el usuario suelta toda la sopa, ¿no? Por ejemplo, y esto es de la vida real, les voy a contar. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en el área de sistemas, a veces me daba una vueltita o me tocaba irme a ciertas sucursales a resolver algún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, yo a veces hacía de soporte técnico y me iba pues a alguna sucursal. Y anteriormente no, la gente no era tan organizada como hoy en día. Entonces, yo llegaba, yo simplemente decía que era el de sistemas y entonces me permitían el acceso a los servidores, a los cuartos, a las computadoras, me dejaban hasta solo allí y eso es una debilidad, ¿no? Porque imagínense que yo digo, soy el de sistemas y soy otra persona y me dejan pasar. Entonces, ni siquiera nadie me preguntaba ni por mis credenciales, ni por mi nombre, se quedaban vigilándome, sino que me dejaban totalmente solo allí. Ah, usted es el de sistemas. Y se asustaban porque les llegaba alguien así sin invitación. Entonces se asustaban y me daban todas las facilidades del caso. Yo decía, ábrame la puerta, si yo decía, me llevo la computadora, me permitían hacerlo y, y eso está mal, ¿no? O sea, se debe de verificar la identidad de las personas que están llegando, ¿no?
Entonces, ese respeto a la autoridad, pues es lo que utilizan los hackers, se hacen pasar por un jefe o por alguna autoridad y entonces nos engañan, ¿no? La voluntad de ayudar, a veces se pasan esas cadenas donde dicen, ayuda a este perrito o ayuda a este gatito y dice, da like aquí en está el link y cuando ustedes dan clic en el link nos roba la información. Entonces, eso de ayudar, a pesar que uno tiene que tener buen corazón, también tiene que tener cuidado, porque los hackers saben que la mayoría de personas son voluntariosas y se aprovechan de eso allí. Por eso dicen que el acomedido sale mal parado. Temor a perder un servicio, esta técnica me llegan bastante los correos, todos los días lunes me llegan de que sí, de que si no cambio la clave voy a perder el correo, de que me quedan solamente un día, de que ya fui advertido, de que ingrese la clave, ¿verdad? Y así nos engañan, o sea, con el pretexto de que vamos a perder el correo, entonces con ese pretexto nos tienen así. Ya, entonces, a mí me llegan bastantes esos correos donde dicen que voy a perder el servicio, ¿no? Por suerte yo no les creo y digo, bueno, pierdo el servicio y a veces me dice, va a perder el servicio y luego me dice, bueno, le vamos a dar una oportunidad más para que no pierda el servicio y así se pasan semanas. Dice Kevin Sánchez, déjenme buscar si Kevin Sánchez, Kevin. Ya, entonces esa es otra de las maneras de hacer ingeniería social. Respeto social. Esto de aquí tiene que ver más o menos con las extorsiones, ¿no? Como usted como usted es conocido socialmente, tiene su grupo de amigos, por ejemplo, en Facebook, entonces el delincuente les dice, mira, tengo esta foto, o conseguí esta foto, o sabemos una información de ti que se la vamos a dar a tus conocidos, y de esa manera los comienzan a extorsionar para que ustedes cedan, ¿verdad? Y generalmente están por dinero, ¿no? Entonces, respeto social es una de las cosas que utilizan los delincuentes para hacerse de las suyas. Otra manera, pues, es más útil es de ofrecer productos gratis. Por ejemplo, llévate las cervezas gratis, y ustedes están ahí en el link, y el link es un virus que se apodera de su teléfono, ¿no? Entonces, generalmente dicen que no hay nada gratis en la vida, que todo tiene su precio, entonces averigüen bien de qué se trata, porque cuando les ofrecen algo hay un interés y ustedes tienen que ver cuál es ese interés, porque a lo mejor ustedes también lo pueden explotar. Tenemos el phishing es de los más populares hoy en día, este es el que les digo yo que ha crecido como un 300 hasta 500%, y la idea es robar la identidad del usuario, generalmente lo hacen a través de los correos electrónicos. ¿Cuáles son las características que tienen el phishing? Generalmente son mensajes, ¿verdad? Y yo ya les voy a contar una anécdota que me pasó esta semana. Son mensajes que tienen argumentos ingeniosos, ¿verdad? Están relacionados con la seguridad para darnos un sentido de urgencia o con que vamos a perder nuestra cuenta o que hay algún trámite administrativo que se tiene que terminar. La idea es que facilitemos nuestros datos personales y nos tratan de engañar con temas como, por ejemplo, que ha ocurrido un problema técnico y que se necesita que nos validemos nuevamente o que nos llega un correo que dice que hay una detección de fraude y que ustedes tienen que elevar el nivel de seguridad o dan recomendaciones de seguridad para evitar el fraude o también dicen que han cambiado las políticas de seguridad y que debemos de firmar un nuevo documento o nos llega la promoción de algún nuevo producto o nos hemos ganado un premio o regalo o ingresos económicos inesperados o tenemos accesos o nos reportan que han habido intentos de ingresar a nuestra cuenta o nos dicen que van a desactivar nuestros servicios o nos dicen que hemos sido seleccionados para una oferta de empleo en Canadá. Entonces, todas estas son mentiras, ¿verdad? Pero como la mayoría de los usuarios no están acostumbrados y utilizan unos formatos reales, la mayoría o una gran parte de la gente se lo cree. Y ya les voy a contar una anécdota. Miren, en esta semana
yo recibí un correo de PayPal donde me decía que se ha registrado un número telefónico en mi cuenta, un nuevo número, ¿no? Y obviamente yo no hice eso. Entonces, yo como que me estaba creyendo ese cuento porque verifiqué el correo y venía del dominio de PayPal. O sea, sí tenía dominio de PayPal. No, aparte el formato del correo era bastante real, bastante íntegro, ¿no? Entonces, pero como de todas maneras me da la duda, porque a mí todos los lunes me atacan, entonces yo dije, bueno, voy a revisar en el internet y encontré la dirección de PayPal, ¿no? Y PayPal decía que si uno tenía duda, le envíe el correo a dicha dirección. Entonces yo envié ese correo a la dirección de PayPal y después de unos 10, 15 minutos PayPal me responde y me dice que eso es una ¿cómo fue que me dijo? Un correo falso, ¿verdad? Y que si me preguntó si es que yo había dado mi clave o datos personales, como yo no lo di, entonces estoy a salvo, ¿no? Pero así nos suelen llegar y nos suelen sorprender como si se tratase de un usuario, ¿verdad? Para poder ganar privilegios y ingresar al sistema. Entonces, esta es la que me pasó en esta semana. Aparte de eso, me dio curiosidad de ver de dónde venía ese mensaje y ese mensaje venía de Alemania. ¿Sí? Yo esperaba encontrar India, China, ¿verdad? Que por allá venía, pero venía de Alemania, ¿no? Entonces, ¿qué hace un alemán hablando español y enviando correos? No sé, debe ser un hacker profesional. Profe, ¿y de qué manera usted cree que, o sea, lógicamente se va a ingresar, ¿no? A su información? O sea, ¿ellos de qué manera ingresan? O sea, ¿que han de usar otra código? ¿Qué será? Generalmente lo más común es que l- crean un pretexto para que usted dé login. Por ejemplo, dice, tu clave de correo ha expirado, ¿no? Da clic aquí para que registre la clave. Entonces usted va a esa página y lo que hacen es que le presentan una pantalla donde dice que por seguridad tiene que poner la contraseña anterior. Usted pone la contraseña anterior y automáticamente lo bloquean de todos lados y ya se apoderaron de su correo. ¿Sí? Entonces lo que lo hacen es que lo engañan para que usted ponga usuario y clave del sitio que usted considera legal, ¿no? Pero ellos le crean un sitio falso y lo engañan. ¿Sí? Eso es lo más común. Sin embargo, hay sitios que dicen que únicamente usted abriendo el correo se apoderan de su computadora. Esto puede ser porque utilizan programas, por ejemplo, como Word, ¿verdad? Una vez que uno abre Word, pues Word tiene macros y esas macros pueden actuar cuando se abren y podrían facilitar las cosas para los hackers. Eh, otra, otra manera de hacerlo es mediante link que descargan troyanos o imágenes que están con virus. Entonces, existen muchas maneras de ingresar a robar la información del sistema. De la manera más habitual es la que usted dice, profe, ¿verdad? Más habitual, porque si se crean la que uno da un link y ya se apoderaron de la computadora de uno, ahí estamos fregados, ¿no? Yo trato de no dar link, pero sí me llegan muchos correos donde hay que dar link. Generalmente lo que yo hago es que copio el link, ¿verdad? Y lo busco, ¿verdad? O lo paso por un antivirus para ver si no se trata de un ataque, ¿no? En este caso, lo que yo les comenté, sí me detectó que era un ataque, ¿verdad? Y era de Alemania, ¿no? Entonces yo digo, raro que desde allá me estén atacando. Bueno, entonces ya vimos cómo hacen el phishing. Tienen que estar ustedes alerta. Generalmente ustedes son jóvenes que están más alertas y que han escuchado esto, pero recuerden ustedes que nosotros tenemos una sociedad adulta y esta sociedad adulta es un poco más lenta con los sistemas informáticos. Entonces, en nuestro medio, muchas personas humildes que no tienen el conocimiento han caído en estas estafas y les han robado las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y los han perjudicado, ¿verdad? Con miles de dólares. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de aquí. Bien, ¿cuáles son los servicios que los delincuentes suelen suplantar la identidad? Bancos y cajas. Entonces aquí, como les decía, pues tratan de que uno ponga el usuario y la clave, ¿verdad? Y ya les voy a contar otra anécdota, ¿no? Sobre esto de aquí. Entonces,
lo que ellos hacen es que crean páginas falsas para que uno ponga las claves, el usuario y la clave, ¿verdad? Y una vez que nosotros ponemos el usuario y la clave, ellos van a la página real, ¿verdad? Y a nosotros nos inventan algún chiste como que se ha bloqueado nuestra clave o algo así, para que nosotros desistamos. De esta manera ellos crean un espacio de tiempo para aprovechar y robarnos todos. Yo les decía que, por ejemplo, hasta el año pasado, creo que fue, a mí me llegó bastante de estas páginas de Banco del Pichincha. Pero como yo no tengo cuenta en Banco del Pichincha, pues entonces yo ya sabía que no estaba. Pero a veces llegan de otros bancos, del Pacífico, del Bolivariano, entonces ahí ya queda un poco de duda, ¿no? Aparte de eso, eh, les iba a decir que algunos movimientos suelen ser reales, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo me enteré con este tema de los bancos, una de las cosas curiosas que yo me enteré es de que generalmente cuando uno ingresa a donde un banco, uno pone el usuario y la clave y uno ingresa, ¿no? A mí me pasó esto por bastante tiempo. Yo no sé si yo estaba hackeado o no. Y puede ser que sí, porque sí recibo bastantes ataques, o sea, bastantes intentos de ataque. Entonces, puede ser que sí haya estado hackeado. Eh, Cuando yo ingresaba a la banca virtual, ¿verdad? Uno tiene que poner el usuario y la clave, y yo siempre ponía el usuario y la clave y nunca ingresaba. Pero cuando lo ponía por segunda vez, sí ingresaba. Después me enteré de este tipo de ataque. Este tipo de ataque funciona así. Suplantan la página de un banco, la dejan igualita y uno trata de ingresar. Cuando uno trata de ingresar, ellos cogen ese usuario y esa clave y la guardan. Pero para que uno no sospeche, le mandan un mensajito de que clave incorrecta y le mandan la pantalla real para que uno entonces diga a la segunda vez, uno dice, ah, ya ingreso. Generalmente cuando uno escribe la primera vez, escribe rápido, pero la segunda vez cuando ya dice que se equivocó en la clave, entonces uno escribe más despacio, ¿no? Entonces utilizan ese esquema psicológico donde uno cree que está en la misma página y la primera es falsa para robar las credenciales y le hacen creer que uno le ingresó mal. Y la segunda es la real, ¿verdad? Donde uno ingresa. Entonces, o sea, eso, ¿y quién va a saber eso? O sea, si a ustedes no le han pasado, es difícil que alguien diga, ¿por qué siempre la primera vez no ingresa al sistema? ¿Sí? Entonces, esos temas de seguridad, no, la mayoría, el común de la gente no los tiene presentes. Piensa que la tecnología está allí y que no les va a hacer daño. Bien, otras de las páginas que suelen engañar son las pasarelas de pago como el PayPal, Mastercard, Visa. En este caso a mí me llega, ya es costumbre, ya cuando no me llega yo ya extraño. Siempre me llegan de PayPal, de que hay un saldo, que me saqué una rifa, de que me van a pagar, etcétera, 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 donde me piden que ingrese mi tarjeta de crédito para verificar mi identidad. Entonces ese tipo de cosas pasa, ¿no? Y hay que tener cuidado. Otra de las maneras también para robar las cuentas es a través de redes sociales. Generalmente puede ser que un usuario les envíe un mensaje, un link que diga, oye, mira, apóyame aquí para vota por mi sobrina para candidata a presidencia de Navidad. Y cuando ustedes le dan un clic, ahí en ese momento ustedes se contagian, ¿no? Entonces, el tema de las redes sociales es que hay perfiles falsos, ¿verdad? Y que se aprovechan o hay cuentas hackeadas. Entonces, eh, generalmente cuando uno recibe mensajes extraños es mejor dudar, ¿sí? Cuando hay algo que nos hace dudar, ¿no? Por ejemplo, yo siempre dudo porque yo a veces recibo también correo de amistades o links de amistades que me dicen, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes de mi nuevo trabajo? Y entonces uno dice, pero si este fulano nunca me escribe, ¿verdad? Y ahora está tan amigable y quiere que le haga clic sobre el nuevo trabajo, entonces uno sospecha, porque eso no es algo que haga. Entonces uno queda con esas dudas y cuando uno queda con esas dudas es mejor dudar a, a ser hackeado, ¿no? Entonces, por redes sociales ya saben, por el WhatsApp. Sí, creo que les comenté que hace unos meses me trataron de robar el WhatsApp. Les comenté.
No, profe. Miren, en el WhatsApp, cuando uno quiere registrarse en otro número, ¿verdad? Les piden un código de verificación que les llega al teléfono. Entonces, como esos códigos llegan al teléfono, a veces le llega un mensaje de un supuesto conocido y le dicen, oye, por equivocación envié el código a tu teléfono, ¿me lo puedes reenviar? ¿Verdad? Así dicen los delincuentes. Entonces, las personas ingenuas, las personas mayores dicen, ah, ya te reenvío, y le reenvían la clave. Una vez que el delincuente tiene la clave, se apodera de la cuenta. Ya usted ya no puede ingresar. Pero como de todas maneras es difícil que alguien reenvíe ese tipo de mensajes, entonces han creado una nueva modalidad donde ellos verifican, ¿verdad?, la cuenta, pero no lo hacen por el numerito que llega por las redes o por los mensajes, sino que lo hacen por mensaje de voz. Entonces, generalmente lo hacen de noche cuando uno está dormido. Entonces, llega el código, ¿verdad?, al teléfono de uno, pero como uno no contesta, se va al buzón de voz. Resulta que los delincuentes saben las claves que ponen por defecto en los buzones de voz, y la mayoría de nosotros, nadie cambia el buzón de voz porque nadie lo utiliza. Entonces ahí tenemos una debilidad porque el delincuente escucha esos mensajes de voz y ya tiene la clave. Así que esa es otra manera de hackear. También otra manera de hackear es que le dicen, tu paquete ya llegó, o ya está lista tu compra, ¿verdad? O se regresó este paquete que está a tu nombre, danos la dirección para enviarte con la dirección correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Se inventan mil y una historias para poder hackearlos, ¿no? También tenemos el tema de los juegos online. Algunos de estos juegos online tienen fallas de seguridad donde estas son aprovechados por los hackers para realizar ataques, ¿no? Entonces, también por los juegos pueden ingresar. Vamos, déjenme revisar a Valentina Villamar. Valentina, ya, sí, estaba ya, se había ingresado. Entonces, ingeniero, si a usted lo quieren estafar, el estafador sale estafado, pues. Y usted se la sabe toda, ingeniero. En lo que es así, intento de robo. Les cuento que yo no, bueno, les comenté, no sé si les Es comenté. experiencia. Lo que pasa es que yo tengo un correo viejo, yo tengo un correo que no he cambiado en años. Entonces ese correo, yo me he registrado en todo lo oído por haber. Yo cuando tenía la edad de ustedes, me registraba en toda cosa nueva que salía, me registraba, ¿no? Entonces algunas de estas plataformas que ya están viejitas han sido hackeadas. Y cuando fueron hackeadas, pues toda la información de los usuarios fueron robadas. Entonces, yo asumo que mi correo está en esas listas que los hackers andan vendiendo por allí. Y he recibido bastantes correos de phishing, ¿verdad? Entonces ya estoy como que acostumbrado, ya no creo nada. Por ejemplo, si yo hiciera caso, todos los días lunes yo recibo 2 o 3 correos de una abuelita en Rusia, ¿verdad? Que como no tiene hijos, pues dice, ay, encontré que usted es buena gente y por eso le voy a dejar mi fortuna de 4 millones de dólares y así, ¿no? O tengo bastantes parientes en el mundo que yo ni sabía que existían, que han muerto y que yo he sido el único heredero, ¿verdad? O esa estafa que quisieron hacer con criptomonedas, no salió, y entonces el Banco Internacional de no sé qué parte, pues está haciéndome un reembolso por ese perjuicio que me causaron. Y así, cosas así. Entonces recibo bastante correo de esos y por lo tanto ya estoy como un poco curado en sano, pero lo que yo sí puedo decir es que o sea, no hay que ser tan confiado. O sea, aún yo sabiendo todas estas cosas, siempre puede haber un correo que sorprenda, ¿no? Y eso fue lo que pasó hoy día, que recibí el correo de PayPal, donde habían cambiado el número, el correo muy bien hecho, todo muy real, el dominio de PayPal, ¿verdad? Entonces, me quedó la duda, ¿no? Como yo ya sé cuál es el tema psicológico de esto de aquí, entonces preferí verificarlo y efectivamente PayPal me confirmó pues que eso era un engaño. Por ejemplo, a inicios de año llegaban bastantes correos de
Yahoo, ¿verdad? Donde dicen que la cuenta se va a cerrar y que uno tiene que volver a logonearse para poder recuperar la cuenta. Esos son phishing. Hay otros tipos de correos donde dicen que se ha subido la seguridad y que hay que logonearse. Entonces, todo eso de ahí son phishing. ¿No? O cuando piden confirmación de las cuentas. Entonces, ya creo que he pasado todas las cosas, pero de todas maneras siempre hay algo que lo pueden engañar a uno. También, por ejemplo, cuentas como Ingeniero. Dropbox o Drive dicen que están llenas y los tratan de engañar. Dígame. Es porque, por ejemplo, a mí me pasó algo similar, no casi parecido, pero yo también tengo un correo, se podría decir como, no secundario, sino de esos que yo a veces me creo. Pero en mi caso yo tengo una página de Facebook y recuerdo que una vez me escribieron, no, que, a ver, que nosotros, si tú quieres ganar dinero, necesitas promocionar nuestro producto y la página se veía demasiado creíble, así como digo promoción. Y en realidad yo lo promocionaba y yo recibía así un bono. Y era todo creíble porque yo decía, se ve en Facebook real, se ve así una página real con bastante gente. Decía, deposita aquí tu correo, me pegan todo datos, tu cuenta de, ¿cómo que es? De la cuenta que usted mencionó hace poco, de lo que le pasó. De PayPal. Sí, exacto. Me pidió que ingrese tu cuenta, que ahí te vamos a depositar, pero me pedían primero que ingrese todos mis datos para recibir yo más información de lo que ya me iba así, pues pasado. Ujú. Pero yo en mi mente decía, o sea, como ya anteriormente han pasado así cosas de la vida, yo decía, no puedo poner si al rato de la hora me pueden hasta robar más así, pues mi información y etcétera, cosas. Y estuve así a un punto de ingresar mis datos. Pero como yo así mismo tengo amigos así, no se podría decir personalmente, pero son conocidos porque en el mundo de páginas, ellos me han dicho, no, que esta página es falsa y todo. Y tuve un granito de ingresar, pero no ingresé. Y me quedé con esa duda y ese correo así mismo me llegan bastantes notificaciones, que como usted lo indica, que así pues estás ganando no sé qué cosa y alertas así, puro virus se podría decir. Y así hacen, juegan con la psicología de uno. Y ahora que usted menciona, por ejemplo, otra de las cosas también que han aumentado bastante es solicitudes de amistad de perfiles que eran perfiles de modelos, ¿no? Entonces uno decía, ve, qué sé yo, Shakira quiere ser mi amiga por Facebook, ¿no? Entonces eran poco creíbles, pero ahora ponen personas normales. De hecho, no ponen personas normales, sino que sacan una copia del perfil de alguien real y entonces y se crean un perfil falso y con esa copia tratan de engañar. Y eso ocurre bastante. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta? Yo me doy cuenta porque esas cuentas son relativamente nuevas. Muchas veces solo tienen una o dos fotos de perfil, entonces Claro, como usted lo dice, en general, hay cuentas que salen, yo que sé, se crean 2020 o a meses así. Pero literal, yo que sé, hay Facebook, por ejemplo, yo en mi caso yo uso Facebook como desde 2011, que en ese tiempo existía, me creé. Pero hoy en día son puras cuentas nuevas que te escribe, este usuario se creó el Facebook como yo que sé, en enero de tal año. Son puras cuentas nuevas como usted lo indica. y ellos hacen la falacia como de que cambian la fecha de cumpleaños para que uno vea la fecha y uno la vea anterior. Entonces, realmente hay hackers y hackers, entonces algunos hacen muy bien su trabajo y son muy, muy engañosos, ¿no? Y yo, por ejemplo, me doy cuenta, por ejemplo, yo tengo una amistad y esa amistad, yo ya la tengo como amigo, pero de la misma amistad me envía dos solicitudes más, como que si esa persona tuviera tres cuentas. Entonces yo ya asumo que esas otras cuentas ya son cuentas clonadas, ¿no? Y se hace difícil saber o creer, ¿no? Es un poco complicado esto de aquí. Entonces lo único que se puede hacer es tratar de tener un poco más de cuidado. También, miren, este phishing es nuevo y este phishing también me engañó, ¿sí? Este phishing es de empresas públicas. Por ejemplo, le dicen, ¿sabe qué? Usted no ha pagado la luz, usted debe el agua, pero la típica es que usted tiene una multa de tránsito. Entonces, hay un phishing donde lo envían, le envían el archivo, ¿verdad? Y uno cuando abre el archivo tiene virus. Entonces, sí, la vez que lo recibí, sí se veía bastante creíble, ¿no?
Pero averiguando, o sea, en vez de abrir el correo, me fui a la página de la misma ATM para ver si tenía alguna infracción de tránsito y no tenía. Entonces ahí me di cuenta de que el correo era falso. Entonces, empresas públicas también tratan de hackear, ¿no? Phishing de servicios de mensajería. Ya, también me ha llegado. Me dicen que tengo un paquete que se ha devuelto de los Estados Unidos y me piden los datos para poder recibirlo. Ese también es otra falsa, ¿no? También es nuevo, el de las ofertas de empleo. Ahora dice que si usted quiere empleo tiene que registrarse, uno se registra, le piden todos los datos a uno y ahí tienen bastante información, ¿no? Y de paso tratan de sacarle lo de las tarjetas de crédito, pero con la información del nombre, teléfono, ya tienen suficiente información. Bien, ¿qué se debe de hacer en el caso de que se haya detectado un caso de phishing? Pues ya les comento a ustedes, no se debe de acceder a la solicitud de información. Hay que consultar directamente con la empresa o servicios, ¿verdad? Por las páginas oficiales para evitar que no hay que hacer caso a esos links que nos envían. Esos links que nos envían es la trampa. Entonces nosotros tenemos que ir a las páginas oficiales a verificar si lo que nos indican es verdadero o no. No hay que contestar los correos porque al momento que contestamos los correos le damos una señal de vida y ellos cuando contestamos un correo ellos dicen, aquí hay un usuario que está del otro lado, porque como ellos envían muchos correos, ¿verdad? Los correos a veces se pierden por la cantidad de usuarios. Pero cuando ellos tienen uno, pues se aferran allí, ¿no? Para ver si los hackean. A mí me pasó un caso, ingeniero, que mi hermano me envió un link. Habíamos estado conversando, ¿no? Y él viene, me envió un link y me envió un video. Y como yo soy chofer, iba conduciendo y yo le dejo un audio al WhatsApp y le digo, oye, ¿qué me enviaste en el video? Y él me dice, yo no te envío nada. Yo le digo, ya chévere, yo ahí ya no lo abrí. Me dice, ¿por qué? Yo le digo, mira, le cogí y le hice una captura, me enviaste esto, mira, que ahí está. Después de la conversación que habíamos tenido, me llegó eso. Allí podría ser, digo yo, ¿no? Simplemente estoy suponiendo. Podría ser de que él estuviera utilizando una aplicación de terceros y una aplicación de terceros tiene el control. Entonces la aplicación de terceros podría enviar ese link, ¿verdad? Haciéndole creer que fue su hermano. O sea, pudo interceptar la comunicación. O lo más probable es que su hermano tenga virus en el teléfono y los virus en el teléfono tienen la capacidad de enviar correos, mensajes a sus contactos. Entonces podría ser el virus que trató de seguirse propagando de esa manera. Y Claro, pues, más común, lo más común creo que es el virus, porque, o sea, si te das cuenta, en vivo pasa también mucho de que, por ejemplo, uno dice, yo veo un enlace y uno abre, y al momento de darse cuenta, todo lo que tú viste en ese enlace se envía a todos tus contactos, ya sea amigos, y son como lo que acaba de indicar Juan, hay veces que uno ni se da cuenta que envía las cosas y después uno revisa el mensaje y sale que has enviado a todo el mundo. Es que la idea de los hackers es eso, o sea, la idea de los hackers es que se expandan, ¿verdad? Y tener más víctimas, tener todos los contactos de víctimas sin que la víctima se dé cuenta, porque al momento que la víctima se da cuenta puede llamarlos y ponerlos en sobreaviso. Entonces ellos tratan de apoderarse sin que se den cuenta. Ya, entonces creo que nos quedamos aquí donde dice no hay que leer ningún enlace, hay que eliminar. No hay que descargar los archivos a veces que nos llegan que no son de personas conocidas tienen virus y los que son de personas conocidas también pueden tener virus. Entonces lo mejor es eliminar esos archivos, ¿verdad? Si es que sospechamos que ya nos hackearon, hay que alertar a nuestros amistades sobre que podemos estar hackeados y que podrían estar tratando de hackearlos a ellos a través de nosotros. Y hay que realizar la denuncia pues si encontramos algo muy sospechoso. Y ya, otro de los tipos de ataque que pueden existir, aparte del phishing, es el hunting, ¿verdad? O cazar. Dicen que estos ataques tratan de afectar al mayor número de usuarios, ¿verdad? Utilizando la comunicación.
El hunting es una campaña de phishing. Yo les decía que los delincuentes no es que envían un correo, los delincuentes envían miles de correos al mismo tiempo y ven quién cae, ¿no? Entonces, el hunting es esa campaña de enviar muchos correos a ver quién cae. Por ejemplo, bueno, aquí están algunos de los casos que habíamos mencionado. Si llega un correo de reembolso de Cenel, puede ser phishing. Si llega una campaña de phishing que suplanta a Supermaxi. Recuerdo yo que cuando comenzó la pandemia, había un mensaje que decía que Supermaxi estaba regalando canastas o algo así, que la gente lo creía. Ese era un phishing. Estaba buscando apoderarse de la información de los usuarios. Sí, profe, hasta por el día del padre que pues esa cervecería Pearson también andaba así mismo Pero el día del padre mandaban el link de la tienda. regalando. Ajá, del link, eso rodó bastantísimo también. Sí, porque la gente se lo creyó, porque si se dan cuenta, las campañas de phishing suenan razonablemente creíbles, ¿no? O sea, por el Día del Padre, por el Día de la Madre, por la pandemia. Entonces son cosas que juegan bastante con nuestra mente. Ahora, ¿por qué se meten con nuestra mente? Porque nosotros, el humano, somos más fáciles de engañar. Es por eso que se meten, ¿no? También recuerdo yo que en Navidad, creo que era la campaña de Banco del Pichincha, ¿no? Por suerte yo no tengo cuenta allí, así que no caí. También hay campañas de infección por malware, es decir, que nos envían software, que son del tipo ransomware, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nos envían falsos presupuestos de Excel que tienen adjuntos los códigos maliciosos, nos llegan correos con facturas, ¿verdad? Que cuando nosotros abrimos la factura, pues nos infecta el equipo, y también nos llegan de ataques de tipo ransomware. Los ataques de tipo ransomware son ataques que buscan secuestrar la información que tenemos, ¿no? Nos engañan, y una vez que el virus entra, nos secuestra la información para después pedirnos rescate. La cipea con clave de tal manera que es difícil que la podamos desencriptar. Tenemos otro tipo de ataque que es el farming. El farming lo que hace es que nos envía a una página web que no es la original, pero que se parece igualita a la original, de tal manera que nos hace creer que estamos en la página correcta, ¿no? Aquí el ataque se da redirigiendo el tráfico a través de un DNS pirata o un DNS hackeado. Entonces el DNS nos envía a la dirección que ya nos está esperando el delincuente. Entonces, eso también hay que evitar, ese tipo de ataques. Tenemos el farming. Aquí, en este tipo de ataque, los delincuentes envían comunicaciones a las víctimas, ¿verdad? Para tratar de conseguir bastante información. Generalmente aquí se busca influir el miedo por videos íntimos que de repente dicen que tienen de la víctima o que pudieran tener de la víctima. Entonces hacen una especie de extorsión, ¿verdad? Que se va a liberar los videos en las redes sociales, y de esa manera pues lo coaccionan a que uno deposite salvaguardas para que no pasen dichos videos. Entonces, en otras palabras, hay que cuidarse con el contenido que uno genera. Ya, este otro tipo de phishing, ¿verdad? Es cuando se suplanta a un miembro de la empresa, se crean un correo falso. Por ejemplo, usted está a las 10 de la noche, día viernes, en su casa, ¿verdad? Y de repente el Facebook le escribe a su jefe. Su jefe nunca le escribe, pero ese día le escribió y le dijo que tiene que ir el día de mañana y que tiene que entregar un dinero que va a mandar al chofer para que usted lo retire. Y entonces usted va el día de mañana a la oficina, retira el dinero y le entrega al chofer, y el chofer se va con el dinero. ¿Sí? Entonces suplantan la identidad de una autoridad para que usted no pregunte mucho y siga las instrucciones que dice la autoridad. Ese es el farming. Tenemos el skimming. Este es el robo de información de las tarjetas de crédito. Generalmente el robo de la información de las tarjetas de crédito se puede dar al momento de estar realizando una transacción
pero hoy en día ni siquiera es necesario tener lista la tarjeta de crédito, sino que se utiliza un aparato magnético que puede robar la información de la tarjeta y de esta manera pues se puede clonar la tarjeta. Entonces, las informaciones de la tarjeta son delicadas porque como tienen un chip, la información se puede leer directamente desde el chip. Tenemos otro tipo de ataque que son los sniffers. Estos sniffers se utilizaron principalmente en el análisis de los protocolos, pero a través de estos programas se puede ver el tráfico que está circulando en la red, ¿no? Por eso es que cuando ustedes van a un centro comercial y ustedes tienen wifi gratis, ustedes no deben de mandar de comunicación datos de seguridad como número de cuenta, tarjeta de crédito, clave, porque si ustedes hacen eso, ese tráfico, ¿verdad? Puede ser escuchado, o sea, no los hackeen directamente, sino que están escuchando lo que hay en el internet, los tráficos que está pasando, y generalmente se apoderan de tarjetas de crédito. Por ejemplo, un caso de sniffing, cuando yo estaba en otra institución educativa, ¿verdad? En esa institución educativa, una compañera docente hizo un pago con su tarjeta de crédito, ¿verdad? Y en la tarde le llega un comunicado a la compañera docente de que ha hecho unas compras en Miami, ¿no? Entonces ella dice, yo no he hecho compras, y entonces se puso a anular las compras, pero le realizaron 3 compras. De esas 3 compras que realizaron, la primera fue como de prueba, compraron 2 cositas como para ver si se podía. Después le agarraron más confianza y compraron como $100. Finalmente, se cerró la comunicación que existía, ¿verdad? Para que no roben más información. ¿Cuál fue el pecado de la compañera? La compañera, como tenía que realizar una transacción, como no tenía internet, se conectó al internet público de la institución educativa y parece que algún alumno ya estaba escuchando, tenía un sniffer, escuchando todo el tráfico que pasa por allí, y entonces identificó que parte de ese tráfico era una tarjeta de crédito y con ese número la pudo registrar, ¿verdad? De que existía eh, o sea, a ver, recapitulo. Como la compañera utilizó una red pública, entonces con este programa que estaba ahí escuchando la información, recogieron la información de la tarjeta de crédito y luego la utilizaron para realizar compras. En un principio realizaron una compra chiquita como para ver si la tarjeta está activa, y luego una segunda compra ya compraron compras más grandes, ¿no? Entonces ahí la compañera pues tuvo que anular la tarjeta de crédito, anular las compras, ¿verdad? Porque se dio cuenta a tiempo. Tuvo que correr. Entonces esa es la función de los sniffing. Por eso, recomendación, no utilicen esos wifi gratis que hay en centros comerciales, porque alguien podría estar allí espiando, ¿no? Todo lo que ustedes escriben, ¿verdad? Es visto allí eh, en esas redes públicas. Bien, tenemos el delito del spam. El spam son los correos no deseados. Ya esto aquí ya estamos cansados. Tenemos un correo y nos llegan como no sé cuántos correos que no nos interesan, pero ahí están. Los spam pues son correos generalmente de publicidad, donde tratan de inducirnos a que compremos. En un principio estas medidas de publicidad eran buenas, pero hoy en día pues ya nos agobian con tanta publicidad, entonces ya no son tan buenas. Miren, aquí hay un tipo de robo que se llama el dusting driving, ¿verdad? Este de aquí es una técnica que consiste en revisar la basura, ¿verdad? De los diferentes departamentos. Entonces allí se encuentra información sensible. Entonces, revisando la basura de los diferentes departamentos, se puede aprender qué van a hacer, eh, qué actividad van a hacer, o mejor dicho, qué información se puede utilizar allí para violentar la seguridad. Ya, entonces dentro del spam pues tenemos estas técnicas, yo me las voy a saltar.
Tenemos el smoofer. El smoofer es la persona que transfiere dinero adquirido ilegalmente, ¿verdad? A un robo, a otra persona, y se lo entrega a ustedes a través de un servicio, un servicio electrónico. Por ejemplo, si ustedes le quieren hackear una cuenta de PayPal, lo más probable es que quieran poner esa cuenta de PayPal para recibir dinero de extorsiones. ¿Sí? Entonces, si ustedes reciben su cuenta dinero de extorsiones, pues usted es el primer sospechoso. Entonces, trate de tener su cuenta en privado para que no lo relacionen en un delito que no han cometido. Ya, como se dan cuenta, estas nuevas maneras de estafar se van creciendo día a día y cada vez es más difícil tener el control. Ya, los que ingresaron al último, no se olviden de poner sus 2 nombres y 2 apellidos ahí en el chat. No sé si alguno de ustedes tenga alguna inquietud sobre lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta hasta el momento, jóvenes? Creo que la mayoría hemos estado siendo víctimas de ataques, ¿no? Entonces hay que tratar de Sí, profe, la mayoría. Ahora, Una manera de poder evitar eso es que si uno maneja las cuentas de banco o la tarjeta de crédito, todo eso manejarlo en un teléfono, en un teléfono, pero que no salga de la casa. Porque las tarjetas de crédito tienen el contactless, que con eso simplemente con pasarte al lado ya te pueden llevar, se te pueden robar información. Eso le iba a decir que las tarjetas pueden ser clonadas así a medio metro de distancia. A 1 metro ya la pueden clonar. Entonces sí es verdad que pueden clonar las tarjetas, ni siquiera las necesitan tener físicamente. ¿Qué les diré, jóvenes? Un buen antivirus, buenas costumbres sanas para evitar este tipo de problemas. No es bueno tener toda la información ahí en el teléfono, porque si el teléfono cae, pues cae todo con el teléfono. Entonces no es tan bueno eso de ahí. No, por eso le digo que el celular, por ejemplo, yo manejo así, y ese celular no sale de la casa. Ese celular se queda ahí en la casa. Pero en algún momento se lo pueden... Jamás lo saco. Jamás lo saco. Está más o menos seguro. Lo tiene encadenado en su casa, David. ¿Por dónde vive David? Bueno, puede ser una buena técnica, ¿no? Yo, por ejemplo, trato de no tener tantas cuentas, aunque sí tengo cuentas de correo. Por ejemplo, ¿recuerdan que yo les decía que yo tengo mi correo que es viejito? Ese está en las listas de los hackers, ¿no? Por eso es que yo recibo tanto ataque. Yo ahorita, cuando yo voy a utilizar un servicio nuevo que no conozco, tengo un correo de prueba. Entonces, con ese correo de prueba, pues yo me registro y pruebo las cosas y si ya me convence, pues ya me registro de manera oficial. Pero tengo ese correo de prueba para justamente no dar información a sitios que podrían ser sospechosos. Entonces, esa es una medida de seguridad mía. Pero sí es verdad que tenemos que tener mucho cuidado. Hay algunas herramientas que utilizan los ciberdelincuentes. Por ejemplo, hay unos dispositivos en forma de USB que se conectan, ¿verdad? Hacen una especie como de puente o la víctima piensa que es un USB normal y este aparatito tiene la capacidad de guardar la información del computador, especialmente lo que tiene que ver con claves, ¿no? Entonces, las claves ya no son seguras tenerlas en los computadores porque con estos aparatitos que alguien deje puede robarse las claves. Por eso siempre es bueno que sean alfanuméricos. No solamente que las claves sean alfanuméricas, sino que hay que tener una clave diferente para diferentes tipos. Por ejemplo, si a usted le hackean una cuenta, pero como usted tiene diferentes tipos de claves, las otras cuentas pueden aún estar protegidas.
Entonces, tienen que tener ese tipo de cuidado, ¿no? Bueno, entonces, físicamente se puede robar la información a través de estos aparatitos. Por ejemplo, aquí tenemos un programa que se llama Mimikatz. Dice que este programa es una herramienta que se hizo para probar la seguridad de Windows, es decir, si Windows está bien configurado, pero los delincuentes han utilizado esta herramienta como para obtener las credenciales de un cliente de Windows. Entonces, aquí digamos que el DOS no falló. Bueno, así tenemos a un sinnúmero de herramientas como PowerShell y File, ¿verdad? Para tener acceso al sistema. Tenemos JB Root, esta es una herramienta que funciona como un troyano para meterse en la computadora y obtener las contraseñas. Y así mismo tenemos algún poco de herramientas más, ¿no? Miren, este de aquí, China Chopper, es para códigos maliciosos. Entonces aquí podemos poner, podemos obtener códigos maliciosos de esta aplicación. Ya, como yo les decía, yo trato de configurar muchas cuentas en mi teléfono, pero definitivamente se necesita, se requiere. Entonces no queda otra que encomendarse encomendarse a Dios para que no le pase nada, ¿no? Ya, según las Naciones Unidas, los tipos informáticos, los delitos informáticos pueden ser por manipulación de los datos de entrada, ¿verdad? Entonces, esto es lo que, no sé si con ustedes les decía yo que las cajeras son las principales en cometer estos tipos de robos sin ser expertos en informática y simplemente juegan con la entrada. Cambian los tipos de pago, cambian los créditos, cambian los valores, cambian los ítems y todos estos son datos de entrada. Entonces, los datos de entrada cuando se manipulan ya no garantizan la información de un lugar. Tenemos la manipulación de programas cuando ustedes se bajan esos juegos que están craqueados para permitirles a ustedes jugar o el sistema, el Office, por ejemplo, que ustedes lo craquean. A Josué le gusta jugar Minecraft. Pero incluso ese Minecraft, no sé mucho de esa plataforma, pero tengo entendido de que hay unas que pueden servir para hackear. O sea que son como versiones que le dan a ustedes tal vez un poquito más de poder, pero que esas versiones son como una puerta de entrada para sus computadoras, para sus teléfonos. Entonces, solamente deberían descargarse de páginas oficiales e incluso aplicaciones descargadas de páginas oficiales tienen malware, ¿sí? Y a veces no se dan cuenta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. La manipulación de los programas, pues los programas se modifican para poder aprovechar todas sus prestaciones, ¿verdad? Pero los criminales aprovechan, ¿verdad? Que ustedes ingenuamente creen que les están regalando porque ustedes son chéveres, entonces les están dando el programa para que lo usen gratis. Pero los criminales meten un regalo adicional en estos programas como troyanos para poder tener control de sus equipos. Entonces, ahí meten los famosos caballos de Troya, que son programas dentro de otros programas con la finalidad de poder utilizar los beneficios del programa sin tener que pagar licenciamiento. Entonces ya saben, lo barato a veces sale caro. Manipulación de los datos de salida, pues aquí es cuando se falsifica, por ejemplo, la manera de pago, la cantidad de ítems. Aquí habla un poco más, lo enfocan a los cajeros automáticos cuando se falsifican las instrucciones de computadora
en la fase de adquisición de datos, ¿no? Entonces, creo que aquí está hablando de algún tema que ha ocurrido o que pueda ocurrir con respecto a poder manipular datos de salida. Ya, entonces los datos de salida pueden ser falsificados y eso también sería un delito. Tarjetas de crédito clonadas, por ejemplo, pueden estar en esta categoría. Fraude efectuado por manipulación informática. Aquí hablamos de la técnica del salchichón, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo alguna vez trabajé en un lugar, en este lugar se vendían bocadillos y vendían salami, ¿no? Entonces, como al salami viene una sola pieza, yo recuerdo que le sacaba rodajitas al salami y me comía, ¿verdad? Entonces, ahí yo, sin saberlo, aplicaba la técnica esta del salchichón. Aquí en el Ecuador existe una historia que cuando yo era joven y recién comenzaron a llegar los servicios informáticos, hubo un programador que lo que hizo fue de que cada transacción que hacían las personas, él se depositaba unos centavitos a su cuenta. Como él depositaba unos centavitos, las personas pensaban que esos centavitos pues eran parte de los gastos administrativos y nunca nadie le hizo seguimiento. Un día un auditor se dio cuenta de que había una cuenta que tenía mucho movimiento y cuando investigaron de quién era la cuenta, oh sorpresa, era de un elemento del banco. Y cuando indagaron más, se dieron cuenta que era un elemento de sistemas y que esta persona está involucrada con la recolección de impuestos que se hace desde el municipio. Entonces aquí este programador aplicó la técnica del salchichón, que es de picar un poquito para que nadie se dé cuenta del robo. Y esto fue de la vida real. A la final creo que no lo sancionaron porque en esa época no teníamos legislación. O lo sancionaron bajo otra modalidad. Tenemos las falsificaciones informáticas. Aquí se alteran los documentos. Por ejemplo, tuvimos un político que creo que se había falsificado el título. Entonces estas cosas se pueden hacer de manera digital también. Ya, tenemos otros tipos de programas y de delitos para ver, pero creo que ya estamos sobre la hora, ¿no? Yo también ya me dio sueño. Entonces nos vamos a quedar hasta allí. No, creo que ya la mayoría de ustedes que participaron ya me pusieron la participación en clase. Entonces yo voy a copiar su asistencia. Y si ustedes gustan ya podrían desconectarse. Buenas noches, ingeniero. Excelente fin de semana. Muchas gracias, jóvenes. Buenas noches. Igual mañana me toca trabajar. Nos vemos mañana, Ya, profe. nada, profe. Listo, jóvenes. Hasta mañana. Que descansen. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Ya copié sus asistencias, entonces procedo a desconectarme. Que tengan muy buenas noches.